En este video te quiero contar mi historia de cómo escapé del camino tradicional para dedicarme 100% a los negocios digitales con 27 años. Este video lo hago únicamente para mostrarte de que es posible hacerlo, de que hay personas que están en la misma situación que tú, pasaron por muchos tropiezos igual que tú, pero efectivamente con el tiempo y con la dedicación lo puedes lograr. Este video no va a tener mucha edición, sino que voy a hacer yo contándote directamente mi historia, cómo lo logré, cuáles fueron las cosas que hice mal, las cosas que hice bien, todo el aprendizaje que obtuve durante los últimos 6, casi 7 años que vengo haciendo dropshipping y negocios digitales. Entonces, me presento. Me llamo José Miguel, tengo un título universitario de ingeniero comercial, en otros países podría ser como administración de empresas e incluso tengo un magíster, pero yo nunca he utilizado esos títulos universitarios, ni tampoco el magíster, ni absolutamente nada de lo que aprendí en la universidad. Yo, como cualquier persona, tomé el camino tradicional que me estaban diciendo todos que tenía que tomar, que era la universidad, estudiar una carrera, profesionalizarse, después luego salir de la universidad para trabajar y quedarse en ese ciclo de trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde por el resto de mi vida. Eso era lo que yo tenía en plan dentro de mi mente, porque era lo que estaban haciendo todos mis amigos. Todas las personas que yo tenía cercanas lo estaban haciendo, mis padres lo habían hecho, mis hermanas lo estaban haciendo, entonces era el paso común que yo tenía que dar, era el siguiente paso, y yo veía a mis alrededores y las personas como que no lo dudaban. Las personas siempre decían, ya, esto es lo que voy a hacer, este es mi plan, después de 5 años trabajando quiero ganar esto, pero yo detrás de mi mente siempre tenía un bichito de decir, no puede ser posible que ahora voy a entrar a una carrera universitaria, voy a estudiar por 4 o 5 años, después voy a salir y después no voy a poder hacer nada más el resto de mi vida que trabajar de lunes a viernes sin parar. Yo sabía que había algo y yo quería apuntar para ese algo. ¿Ya? Recapitulando un poquito más atrás, yo siempre desde chico he tenido una mente emprendedora de distintas formas de hacer negocios online. Yo principalmente en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba buscando generar dinero online. Ya yo hacía reventas de celulares, compraba celulares, los arreglaba, les cambiaba las pantallas y los vendía en Facebook. Eso también me empezaba a dar mis primeros ingresos. También lo que hice fue que, buscando formas de hacer dinero, encontré una publicación de un trabajo que era vender perfumes. Entonces yo en el colegio tenía mi arsenal de perfumes e incluso los profesores me compraban perfumes. Entonces yo ya estaba generando dinero de alguna otra manera en el colegio, cosa que me dio la motivación de decir que el trabajo tradicional no era la única forma de lograrlo. ¿Ya? Entonces yo, cuando terminé el colegio, di mi prueba de admisión, entré a la universidad, que en teoría era la carrera que yo quería, porque era administración de empresas. Yo siempre quería tener ese foco emprendedor, pero ahí ya empecé a hacer clic con algunas cosas. Ya, lo primero que hice para tratar de emprender y generar dinero online, yo estaba buscando distintas formas, probablemente igual que tú. Ya, igual que tú estás buscando nuevas formas de hacer dinero online, y lo primero que se me ocurrió es hacer una importación de 1000 relojes que en el minuto se veían como los mejores relojes del mundo. Voy a poner unas fotos en la pantalla. Para mí era el negocio de la vida. Importé 1000 relojes, usé el dinero que yo tenía ahorrado, le pedí dinero a mi madre también y hice las importaciones. Ya hice, por un lado, en Alibaba le compré a un proveedor los relojes, y por otro lado le compré el empaquetado para esos relojes para poder realmente venderlos al mundo. Ya, esta era mi escapatoria, este era el negocio de toda la vida. Pero cuando me llegaron los relojes, finalmente abrí los paquetes, tuve que pagar aduana, me salieron 1.000.000 de costos adicionales que yo no tenía considerado, pero ahora los tenía. Solo que yo no tenía un plan, no sabía cómo venderlos, no sabía qué hacer. Entonces ya estaba en un hoyo con una inversión gigante. Tenía 1000 relojes en mi bodega, no sabía cómo venderlos. Entonces empecé a buscar formas de vender online, los publiqué en Facebook. Mi primera venta fue mi padre, que me compró uno de los relojes para ayudarme, obviamente. Pero yo no estaba satisfecho, yo no quería que mi única venta sea mi padre. Y ahí fue cuando efectivamente dentro de Facebook pude hacer la transacción. Fui a dejarle el reloj en esta persona, nos encontramos en una estación de metro, me compró el reloj, me pasó 20.000 pesos, como $20 aproximadamente, y a mí me había costado todos los relojes alrededor de $8 con todos los costos asociados. Entonces hice una ganancia efectivamente con esa venta, y ahí fue cuando dije, acá hay algo, acá hay algo. ¿Ya? Ahora, yo estaba en un pequeño problema porque yo tenía 998 relojes en mi bodega y yo no sabía cómo venderlos. ¿Ya? Entonces yo ya estaba escuchando todo esto del comercio electrónico, estaba viendo videos online, porque yo soy crónicamente adicto a YouTube. Toda la vida he visto YouTube, contenido de entretenimiento y contenido informativo. Me ha gustado mucho. Yo siempre, de toda la vida, uno de mis objetivos o uno de como mis
objetivos secretos que muy pocas personas saben, era como ser un poquito como un creador de contenido en YouTube. Yo siempre lo quería, entonces yo estaba muy adentrado al mundo de YouTube y ahí fue cuando me empecé a encontrar con todo este tema del dropshipping. Ya había poca información, había solamente y únicamente gente que lo estaba haciendo en Estados Unidos. Por ende, a mí me hacía demasiado sentido el modelo de negocios. ¿Ya? Lo único que no me hacía sentido es que ¿por qué no había información en Chile y por qué nadie lo estaba haciendo? Ya, obviamente yo estaba en mi círculo de cercanos, nadie estaba interesado en hacer dinero online, por ende yo no tenía con quién hablar estas cosas. Y entonces yo empecé a buscar, empecé a ver los distintos youtubers de dropshipping, cada vez me adentraba más en el negocio y también era como mi forma de decir, esta puede ser una forma de vender mis relojes. Ya, la cosa es que me empecé a encantar más con el modelo de negocios y empecé a dejar los relojes de lado y ahí fue cuando fue como mi primer encuentro con todo este tema del dropshipping y ese fue mi primer acercamiento al dropshipping. Yo llegué a crear una tienda, llegué a lanzar mi primera campaña de dropshipping y empecé a adentrarme en todas las herramientas del administrador de anuncios que me empezaron a hacer sentido. Entonces, empecé a entender un poquito el modelo de negocios, me quedó gustando mucho todo el tema de la administración de anuncios online. Lancé esta campaña, no me funcionó y de ahí dije ya, mejor no me arriesgo y no lo hago más. Ya, pero sí me quedé estudiando mucho tiempo todo este tema de la administración de campañas y cómo hacer anuncios online. Entonces, yo ya me había conectado un poquito con eso. ¿Ya qué es lo que pasó? Dejé el dropshipping de lado por un tiempo, empecé a avanzar con mucho contenido de cómo hacer campañas online y ahí fue cuando mi madre empezó a lanzar un emprendimiento, un café, yo le empecé a correr anuncios a ese café, después otra persona me dijo que le correr anuncios y después con un contacto de mi mamá empecé a correrle anuncios a una empresa que ellos tenían juntos y empecé a manejar campañas publicitarias, empecé a manejar presupuestos, empecé a entender métricas, empecé a entender todas esas cosas y con el pasar de los tiempos me empecé a encantar con todo este tema de hacer anuncios y empecé a ganar mis primeros dineros. Ya empecé a ganar dinero online, me empezaban a pagar, entonces todo empezaba a hacer sentido. Y ahí fue cuando se me abrió una oportunidad que para mí fue como el punto de inflexión, el cual yo dije acá en el mundo online hay algo. Con una de las personas con las cuales yo estaba haciéndole campaña, me llegó una oportunidad de que para una carrera universitaria muy prestigiosa en Chile, que es Derecho en la Universidad de Chile, él a través de su agencia me dijo que yo le corriera los anuncios publicitarios a esa universidad. Ya era una campaña de admisión y yo le corrí los anuncios publicitarios para esa universidad tan prestigiosa y los resultados fueron buenísimos. Ya a mí me llegó un buen pago, obviamente yo era como el freelancer de esa empresa que estaba prestando el servicio, yo era el que manejaba los anuncios, no era mi cara, pero sí era lo que sí yo los estaba haciendo yo, pero con la cara de otra persona. Era como otra empresa que me subcontrató a mí para lanzar anuncios. Empezó a fluir y yo dije, acá soy un genio para los anuncios publicitarios, así que vámonos con todo. Entonces, con eso, yo dije, acabo de trabajar en modelo de agencia de marketing digital, entonces voy a abrir mi propia agencia de marketing digital. Es lo más lógico. Entonces, abrí mi agencia de marketing digital, le creé en Instagram, le dije a todos mis amigos que me siguieran, empecé a hacer tráfico frío, empecé a contactar a distintas empresas, incluso llegué a tener 2 clientes dentro de mi agencia de marketing digital. La cosa es que era demasiado demandante y me di cuenta de que los resultados que le había dado a la universidad en ese minuto fueron buenos, pero a una de las empresas no le di tantos resultados como yo creía y me desencanté porque finalmente yo no estaba dando lo que yo quería ofrecer. ¿Ya? Entonces pausé la agencia de marketing digital y me asocié con un amigo también. Le dije, mira, estoy haciendo este proyecto. Él también tenía un conocimiento, me asocié con él, la empezamos a desarrollar aún más. La cosa es que terminó pasando nada. Ya terminó pasando nada, pero yo ya había tenido mis primeras victorias de cómo hacer dinero online. Entonces, si te fijas, todo esto, como un pequeño como pausa, es que todo esto va en base a que yo voy obteniendo distintas victorias que me dan más carbón para meterle al fuego para yo seguir escalando. Ya como que si es que yo no obtengo mini victorias o si es que mis objetivos son muy grandes, yo nunca logro ese objetivo, por ende siempre quedo desmotivado abajo del objetivo. Mis primeras victorias fue lanzar primero que nada una campaña para una empresa de mi mamá que la campaña no era la mejor campaña del mundo, pero obtuvo tráfico, obtuvo clics y luego fui adentrándome en las herramientas hasta que llegué a un objetivo tan grande que me dio más motivación. Entonces tuve mis primeros clientes en la agencia de marketing, después se cayó. Entonces yo dije, en base a que sé cómo hacer anuncios publicitarios, me volvió el bichito del dropshipping. Me empezó a volver a aparecer en el algoritmo de YouTube y empecé a ver y ahí dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces ahí partí con viendo videos en YouTube.
había un youtuber en su minuto que era muy bueno, que tenía un curso gratis paso a paso, que yo le agradezco literalmente todo a ese youtuber, porque con ese curso gratis pude avanzar, pude crear mi tienda, pude crear un producto y lancé una campaña y empecé a obtener ventas. Ya ahí se empezó a validar. De acá tengo unos screenshots de cuando, estos screenshots son 2019, 2020, una tienda la creé en Estados Unidos con esa misma plataforma de pago que en ese momento se llamaba ToCheckout. Ya si alguien sabe lo que es ToCheckout, es que es extremadamente antiguo haciendo dropshipping. Entonces con ToCheckout yo hacía pagos en Estados Unidos, pero después encontré una plataforma que me aceptaba pagos en Chile. Y ahí fue cuando lo empecé a probar en Chile y empecé a obtener resultados. Empecé a vender, me empezó a ir un poquito mejor, la verdad. Tenía mis ingresos, no era nada extremadamente, pero si te fijas en una de estas fotos, en como 14 días pude vender 2 millones de pesos, que para mí eso ya era increíblemente bien. Ya entonces empecé a escalar. La cosa es que yo estaba en un camino muy solitario. Yo era como yo contra mi computador. ¿Por qué? Porque mi entorno, mis amigos no sabían lo que yo estaba haciendo, porque yo no les contaba, porque efectivamente no iban a entender. Ya, o eso era lo que yo pensaba. Tampoco sabía mi madre, tampoco sabía mi padre. Nadie sabía que yo estaba haciendo esto y yo estaba vendiendo online. Ya empezó a escalar esta cosa y de repente mi mamá me decía que ¿por qué cómo te compraste esto? Me empezaba a hacer preguntas y le decía, no estoy ganando dinero online, pero nunca profundizamos mucho. Y tampoco nunca como que, no es decirle nada a ella, pero es como que nunca, como que hizo clic que efectivamente esto podía ser bueno. Como que ya generaste, no sé, vendiste algo por Facebook, me decía ya, perfecto. Pero fue el minuto que me empezó a ir bien, me empezó a ir bien. Y yo lo que hice con todo el dinero que empecé a ganar, algo que probablemente a algunos le ha pasado, que no les recomiendo que les pase, me compré y lo gasté todo. Me compré un celular nuevo, el más nuevo de todos los nuevos. Me compré el mejor computador que había en Mac y me fui a Estados Unidos por un mes. Quemé todo mi dinero, pero literalmente la pasé extremadamente bien y me di esos gustos de que efectivamente tenía frutos de los resultados que yo estaba teniendo. Ya, o sea, pude capitalizar lo que yo había hecho y el trabajo que yo había hecho, y eso me dio aún más incentivos de seguir. Ya, incluso aunque cuando llegué a Chile yo estaba en cero nuevamente, eso fue como mira, acabo de hacer todo esto con dinero online, entonces lo voy a hacer de nuevo y lo voy a hacer mejor. Entonces empecé a escalar y esto, cuando llegó la pandemia, me empezó a ir bastante bien. Ya en pandemia fue cuando el boom de ventas, yo ya ahí tenía un proveedor privado dentro de China. Gracias Frederick, es mi proveedor privado dentro de China. Me hacía todas las cosas, hacíamos la gestión, teníamos una operación extremadamente buena, la logística la teníamos bien. Todos los pedidos que venían por AliExpress venían en su minuto con Chile Express. Nosotros supimos que no lleguen por Chile Express, que se estaban demorando mucho, entonces teníamos una entrega muy rápida dentro del servicio y me empezó a ir extremadamente bien. Y ahí yo le pisé el acelerador y literalmente no paré y me empezó a ir bien mientras yo estaba en mi carrera universitaria. Ya todo esto que les acabo de contar era mientras yo estaba en la universidad. ¿Ya? Y siempre yo tuve el miedo de decir, ¿me salgo o no me salgo? ¿Me salgo o no me salgo? Porque aún así, aunque mi mamá entendía que yo estaba haciendo dinero online, mi mamá me recomendaba como que puedes manejarlo actualmente con la universidad. Yo le decía, sí, me gustaría tener más tiempo. Me decía, ¿cuánto te queda? Te quedan 2 años. Termina esos 2 años y vas a tener un título universitario y pasa cualquier cosa y vas a tener el respaldo. Vas a tener el respaldo. Entonces, esa era la palabra que yo siempre tenía como en la mente de por qué no di ese paso, que en teoría agradezco igual. Ya formé muchas relaciones dentro de la universidad, aunque nada de lo que haya aprendido lo estoy aplicando hoy en día, pero siempre seguí con la carrera e incluso saqué el magíster mientras todo lo estaba haciendo dentro de la universidad. Durante ese proceso yo empecé a invertir en cursos, en mentorías, distintas cosas que me ayudaron a llevar este negocio al siguiente nivel. O sea, yo estaba invirtiendo en mi formación, yo estaba pagando por información a personas que lo estaban haciendo en Estados Unidos. Después empecé a encontrar distintas comunidades que lo estaban haciendo en Chile. Todavía no había nada muy concreto en Chile y eso es donde yo empecé a ver una oportunidad de que a mí me estaba yendo muy bien y yo vi que había prácticamente nada de información dentro de Chile para hacer dropshipping. Ya de hecho era como un cuello de botella dentro de mi negocio porque había incógnitas que yo quería solucionar, pero no había nadie a quien preguntarle en Chile, ya porque no había nadie haciéndolo o nadie por lo menos enseñándolo. Ya entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer clic y me empecé a dar cuenta de que había otra oportunidad en el mercado, que era aparte de hacer dropshipping, era también enseñar a hacer dropshipping. ¿Por qué? Porque finalmente yo al tener mi negocio y me empezó a ir bien, distintos amigos me empezaron a decir,
¿cómo hago esto? Ayúdame. Y empecé a explicarles, a enseñarles cómo se hacía y empecé a conectar de que efectivamente era una necesidad y a mí también me complacía hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hay como distintas cosas y distintos objetivos que yo siempre he buscado y el principal siempre ha sido la libertad de tiempo y la libertad geográfica y también la capacidad de que las personas que estén en mi entorno también surjan, ¿ya? Porque finalmente la libertad de tiempo a mí me permite tener tiempo para hacer las cosas que yo quiero cuando yo quiero, pero si no tengo a nadie más que puede hacer eso, a mí no me sirve, ¿ya? Entonces yo tengo la libertad de tiempo que yo por mí siempre busqué, tengo la libertad geográfica, yo puedo trabajar desde donde yo quiera, pero yo necesitaba amigos para poder hacer las cosas que yo quería cuando yo quería. ¿Ya? Entonces empecé a enseñar y ahí me empecé a adentrar todo este tema de que efectivamente faltaba y había un espacio en el mercado. También fui sistematizando bastante mis tiendas de dropshipping. Tenía un proceso muy lubricado con el agente privado en China. También tenía el negocio bastante automatizado, un servicio al cliente, ya tenía un asistente virtual. Entonces tenía un sistema. Y yo dije, si este sistema a mí me está cambiando la vida, también le puede cambiar la vida a otras personas. Y es ahí cuando nace Riqueza Digital y me doy cuenta de que había más personas que necesitaban. Entonces, ahí empecé a subir videos. La verdad es que primero yo no tenía una motivación de monetizar todo este canal. Ya yo no tenía ningún curso. Yo empecé a subir videos informativos, videos que eran malísimos. No vayan a ver mis videos del inicio. Pero empezaron a agarrar demasiada atracción. De hecho, yo creo que el cuarto video que subí a TikTok tuvo 1 millón de visitas. Y empezaron a llegarme gente que me consultaba, ¿cómo lo hago? Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Si compacto todo esto en un curso, las personas tal vez quieran hacerlo, ¿ya? Y ahí empezó a agarrar tracción todo este tema. Empecé a cambiarle la vida a distintas personas y aplicar el sistema de dropshipping que a mí me permitió tener la libertad de tiempo, tener la libertad geográfica, viajar por el mundo y ahora a distintas personas también lo estaban haciendo. Entonces, ahí es cuando todo esto empezó a escalar y empecé a invertir aún más en información, empecé a comprar distintas mentorías, cursos, hasta que empezó a escalar, empecé a armar equipo. Entonces empezó a crecer todo este negocio mientras el dropshipping también lo podía tener automatizado. Entonces ese era como el mejor de los dos mundos. Yo tenía mi tienda de dropshipping automatizada y también tenía un nuevo negocio que a mí me gustaba hacer, que me gusta hacer y también que me da dinero, otra fuente de ingresos online. Y ahí no me toma tanto tiempo. Entonces empecé a desarrollar estos dos negocios en paralelo y me empezó a ir bastante bien. Y empecé a formar un equipo. De trabajo. Todo empezó a escalar. Me empezó a ir bien. Me empecé a independizar. Me empecé a pagar distintas cosas. Me fui de viaje a Europa. Y todo mientras estaba pleno internamente. Ya todo mientras todas las cosas que yo estaba haciendo estaban fluyendo. Estaba muy feliz, estaba muy centrado en mis objetivos, pero estaba un poquito, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo estaba haciendo al 100%. ¿Ya? Entonces, cuando entendí lo que tenía que hacer y dije, tengo una oportunidad gigante, empecé a apretar el acelerador aún más y me empezó a ir aún mejor, al punto en el que estoy ahora, en el cual estoy muy cómodo financieramente, ya mejor que nunca lo habría pensado en mi vida. Estoy viviendo en el departamento de mis sueños, estoy con la pareja de mis sueños, tengo tiempo, estoy rodeado de personas que hacen lo mismo que yo, le estoy enseñando a personas a cambiar su vida y actualmente tengo libertad de tiempo y geográfica y puedo hacer las cosas que yo quiero cuando yo quiero, ya que son los principales objetivos que yo estaba buscando siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Y la lección el objetivo de todo este video, de por qué les quiero contar esto, es que todo lo que me fue pasando a mí fue por distintas decisiones de efectivamente tomar acción, ya de dar el siguiente paso, de realmente ponerme en una posición que no es cómoda, haciendo cosas que yo no sé hacer, para aprenderlas y hacerlas bien y poder capitalizar en esas cosas. Ya, entonces, la única diferencia de la posición en la que estoy yo hoy en día a la posición en la que estaba hace 6, 7, 8 años es que no he parado de tomar acción, no he parado de hacer las cosas que digo que voy a hacer, ponerme cosas en mi calendario que tengo que cumplir sí o sí y tener la motivación y la disciplina de querer lograrlo, ¿ya? Pero todo va en base a que he ido obteniendo distintas micro victorias y me he puesto distintos escalones que yo voy logrando que me permiten lograr ese escalón máximo que es finalmente
tener la libertad de tiempo, estar retirado, tener tiempo para estar con mi familia, con animales, con hijos, viajando a todos lados. Como que mis objetivos finales no es tanto capitalizar en tener la mayor cantidad de dinero posible, y eso siempre lo digo, es finalmente tener la libertad de tiempo y geográfica que puede hacer las cosas que yo quiero cuando yo quiero. Obviamente el vehículo para lograr eso es el dinero. Por eso el dinero, hay mucha gente que es como tabú hablar de dinero, pero finalmente el dinero es el vehículo para todas las cosas que nosotros queremos. Ya obviamente nosotros no queremos ganar dinero por ganar la mayor cantidad de dinero y ser mega millonarios, sino que nosotros queremos ganar dinero para que nosotros podamos cumplir las cosas, ir haciendo todas las cosas que nos dé libertad. Finalmente queremos ser libres de efectivamente ese trabajo tradicional, de depender de un jefe, de no saber si podemos llegar a fin de mes. Entonces, tener esa libertad se llega a través de ganar dinero, y ganar dinero se llega a través de tomar acción, aprender habilidades nuevas y volverse más valioso en distintas cosas que tú puedas apalancarte y aprender más. ¿Ya? Yo te digo que la mejor forma de aprender hoy en día es encontrando a una persona que ya haya hecho lo que tú hiciste, pagarle a esa persona para que te enseñe y compactar años de prueba y error y aprendizaje en una brecha de tiempo mucho más corta. Yo hace literalmente una semana exactamente le acabo de pagar $25,000 a un mentor para que me enseñe a llevar esto al siguiente nivel aún más. Ya, solamente en una formación pagué $25,000. Eso es acumulado, que se acumula el monto total de lo que yo he pagado en formaciones sobre los $100,000 en la totalidad de mi vida. Y para mí eso se ha apalancado y literalmente he podido retornar cada vez que ingreso a un programa. Ya sea con información, sea con resultados, sea con mentalidad. Literalmente, cuando yo ingreso a un programa de un mentor, a mí me cambia el foco y puedo aplicar un par de cosas que a mí ya me permiten seguir escalando y seguir vendiendo. Ya, entonces, la moraleja de todo este video es que, por favor, tomen acción en las cosas que les guste, creen y confíen en sí mismos de que pueden lograr estas cosas. Yo lo hice a través del dropshipping. Si tú quieres que yo te lleve de la mano a escalar tu tienda de dropshipping, lo puedes hacer con el enlace que está acá abajo de este video. Me mandas un WhatsApp, conversamos y podemos ver cómo podemos aplicar un proceso totalmente personalizado para llevar tu tienda al siguiente nivel. Ya, yo te digo que no tiene que ser el dropshipping para ti, puede ser cualquier otro vehículo. Actualmente el dropshipping es una muy buena oportunidad, pero finalmente tienes que hacer las cosas que a ti realmente te hagan sentido y que tú puedas verte, proyectarte y saber que eso es lo que tú quieres hacer efectivamente para poder escalar y capitalizar y poder alcanzar esa libertad de tiempo y geográfica que tú estás buscando. Entonces, si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete al canal, deja un comentario de qué otra cosa quisieras ver en el canal y nos estamos viendo en un próximo video.